Las fábricas que quemaron para que América Latina nunca se independizara de verdad. La independencia no se firma, se fabrica. Pero si destruyen tus herramientas, te condenan a ser cliente de tu verdugo. Nos dijeron que la libertad había llegado con las banderas y los himnos. Pero en silencio, destruyeron los tornos, cerraron los talleres, vendieron las plantas. Porque un pueblo sin industria no es libre, es mercado cautivo. Y eso es lo que querían. Nos contaron que el futuro era importar, que la globalización era inevitable, que las fábricas eran dinosaurios del siglo XX. Pero no era modernidad, era saqueo disfrazado de eficiencia. En Argentina, el cordón industrial de Rosario fue un polo obrero, fabril, autónomo, con acero, con textiles, con trabajadores organizados. Pero tras el golpe de 1976, los militares, de la mano del capital financiero, impusieron una apertura económica que cerró cientos de fábricas. No por ineficientes, sino por peligrosas, producían soberanía. Porque un obrero que produce es un ciudadano que decide, y eso era demasiado. En Brasil, Juscelino Kubitschek impulsó un ambicioso plan de industrialización en los años 50. Quería fabricar autos, aviones, electrónica. Pero a los pocos años, la deuda externa fue usada como cepo. Los créditos vinieron condicionados. Había que frenar la industria nacional, y obedecieron. Hoy, Brasil fabrica para otros. Ensambla, pero no diseña. Produce, pero no decide. Se mueve, pero no avanza. En México, el modelo maquilador fue la jaula disfrazada de libertad. Tras el TLSAN, en 1994, miles de pequeñas industrias fueron devoradas por las grandes cadenas transnacionales. Las maquilas no dejaron desarrollo, dejaron pulmones gastados, sueldos de hambre y dependencia total. Un sistema que respira productividad, pero exhala miseria. En Perú, la reforma agraria de Velasco Alvarado intentó devolver la tierra al campesino y crear agroindustria nacional. Pero fue desmantelada por los gobiernos posteriores, con presión de Estados Unidos. El campo fue abandonado, la industria vendida, y la deuda eterna. Donde se destruye la tierra, se marchita la historia. En Chile, la dictadura de Pinochet no solo torturó cuerpos, desmanteló el tejido industrial que Allende había comenzado a tejer. Las empresas estatales fueron vendidas a precio de saldo. Se instaló el modelo de exportación primaria, cobre, frutas, vino, pero no valor agregado, no industria nacional, porque el que solo exporta recursos, importa obediencia. En Colombia, las zonas industriales fueron abandonadas a su suerte mientras se privilegiaba la importación. Cada fábrica cerrada fue una victoria para los importadores. El narcotráfico lavó su dinero con cemento, pero no construyó soberanía. Y mientras tanto, la industria nacional se fue apagando como una vela, en medio del huracán financiero. La independencia no se pierde en un golpe. Se pierde en silencio. En cada empresa que cierra sin que nadie proteste. Nos dijeron que la apertura traería competencia. Pero la competencia fue masacre económica. Nos dijeron que el libre comercio nos haría modernos, pero solo modernizaron la dependencia. Los tratados de libre comercio fueron tratados de libre saqueo. El FMI y el Banco Mundial impusieron reformas estructurales que exigían privatizar, vender, cerrar, desregular. Pero nunca exigieron fabricar dignidad. La industria no fue abandonada, fue ejecutada. Porque bueno, una fábrica produce trabajo, organización, conciencia, y eso es lo que no perdona el sistema. Un obrero que piensa, una mujer que dirige, un pueblo que produce lo que necesita. Un país que no fabrica lo que necesita es como un cuerpo que no genera su propio calor. Depende del abrigo de otros, y ese abrigo siempre viene con condiciones. Nos hicieron creer que la solución era ser proveedores de materias primas. Pero eso no es futuro. Es feudalismo maquillado. Hoy, América Latina importa sus propias ideas, compra sus medicinas, importa sus autos, su tecnología, hasta su imaginario. Y los gobiernos firman convenios, posan con embajadores, se sacan fotos con gerentes de empresas extranjeras como si fueran virreyes. El que se saca fotos con sus amos, no puede escribir historia. Y mientras tanto, las fábricas que podrían habernos dado independencia real son galpones abandonados, parques industriales convertidos en centros comerciales ruinas con grafitis de "se vende". Porque un país sin industria no decide, obedece. Un pueblo que no produce lo que consume, consume lo que le impone el mercado.
Y eso no es desarrollo. Es esclavitud en cuotas. ¿Qué independencia puede haber si no hacemos ni nuestros zapatos? ¿Qué soberanía si nuestras telecomunicaciones dependen de empresas extranjeras? ¿Qué libertad si no tenemos ni fábricas de herramientas? Nos vendieron una economía abierta. Pero abierta para que entren los buitres. La industria no murió. La mataron. Con tratados, con deudas, con traidores de cuello blanco. Y cada vez que un país quiso industrializarse, le mandaron una crisis, un golpe, una misión del FMI. No fue error, fue diseño. Porque el obrero organizado da miedo. Porque la fábrica dignifica. Porque la industria nacional crea memoria, futuro y rebeldía. Y por eso la apagaron. Un país que no fabrica lo que necesita, termina alquilando hasta su dignidad. Y, bueno, cuando no quede nada por vender, solo quedará la vergüenza de haber confundido dependencia con globalización. La independencia no se firma, se produce. Y nos la vienen saboteando desde el primer tornillo que dejamos de hacer. Escrita por Manuel Fernando González Villamil.